narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Una vez más, queridos amigos, llega hasta ustedes Vida de San Benito de Nurcia. Capítulo 32. De un muerto resucitado por la oración del hombre de Dios. Cierto día, mientras el hombre de Dios había salido con sus monjes a las labores del campo, llegó al monasterio un campesino llevando en brazos el cuerpo de su hijo muerto, y estando fuera de sí por el dolor de tamaña pérdida. Preguntó por el abad Benito. Cuando se le contestó que el abad estaba en el campo con los monjes, dejó a la puerta del monasterio el cuerpo de su hijo difunto, y trastornado por el dolor, comenzó a correr en busca del venerable abad. Pero entonces regresaba ya el hombre de Dios del trabajo del campo con sus monjes. Apenas lo divisó el campesino, comenzó a gritar: «¡Devuélveme a mi hijo! ¡Devuélveme a mi hijo!». Al oír estas palabras, se detuvo el hombre de Dios y le dijo: «¿Es que te he quitado yo a tu hijo?». A lo que respondió aquel: «Ha muerto, ven y resucítalo». Al oír esto, el siervo de Dios se entristeció sobremanera y dijo: «Retiraos, hermanos, retiraos, que estas cosas no son para nosotros, son propias de los santos apóstoles. ¿Por qué queréis imponernos cargas que no podemos llevar?». Pero el campesino, abrumado por el dolor, persistía en su demanda, jurando que no se había de ir si no resucitaba a su hijo. Entonces el siervo de Dios preguntó: «¿Dónde está?». Él le respondió: «Su cuerpo yace junto a la puerta del monasterio». Llegado que hubo allí el hombre de Dios con sus monjes, dobló las rodillas y se echó sobre el cuerpecito del niño. Luego se levantó y, alzando las manos al cielo, dijo: «Señor, no mires mis pecados, sino la fe de este hombre que pide que se le resucite a su hijo, y devuelve a este cuerpecito el alma que le has quitado». Apenas había acabado de decir las palabras de esta oración, cuando volvió el alma al cuerpo del niño, estremeciéndose éste de tal modo que quedó bien patente a los ojos de todos que aquel cuerpo se había agitado conmovido por una sacudida maravillosa. Tomó entonces al niño de la mano y, vivo y sano, lo entregó a su padre. Aquí queda de manifiesto Pedro que no estuvo en su poder el hacer este milagro, ya que postrado en tierra pidió poder para realizarlo. Voz de Pedro: «Está claro que todo es como dices, porque has probado tus palabras con hechos. Pero dime, por favor, si los santos pueden hacer todo lo que quieren y si alcanzan todo lo que desean obtener». Capítulo 33. El milagro de su hermana Escolástica. Habla Gregorio. ¿Quién habrá, Pedro, en esta vida más grande que San Pablo? Y sin embargo,
3 veces rogó al Señor que lo librara del aguijón de la carne, y no pudo alcanzar lo que deseaba. Por eso es preciso que te cuente del venerable abad Benito cómo deseó algo y no pudo obtenerlo. En efecto, una hermana suya llamada Escolástica, consagrada a Dios Todopoderoso desde su infancia, acostumbraba a visitarle una vez al año. Para verla, el hombre de Dios descendía a una posesión del monasterio situada no lejos de la puerta del mismo. Un día vino como de costumbre y su venerable hermano bajó donde estaba ella. Lo hizo acompañado de algunos de sus discípulos. Pasaron todo el día ocupados en la alabanza divina y en santos coloquios. Y al acercarse las tinieblas de la noche, tomaron juntos la refección. Estando aún sentados a la mesa, entretenidos en santos coloquios, y siendo ya la hora muy avanzada, dicha religiosa hermana suya le rogó: «Te suplico que no me dejes esta noche para que podamos hablar hasta mañana de los goces de la vida celestial». A lo que él respondió: «¿Qué es lo que dices, hermana? En modo alguno puedo permanecer fuera del monasterio». Estaba entonces el cielo tan despejado que no se veía en él ni una sola nube. Pero la religiosa mujer, al oír la negativa de su hermano, juntó las manos sobre la mesa con los dedos entrelazados y apoyó en ellas la cabeza para orar a Dios Todopoderoso. Cuando levantó la cabeza de la mesa, era tanta la violencia de los relámpagos y truenos y la inundación de la lluvia, que ni el venerable Benito ni los monjes que con él estaban pudieron trasponer el umbral del lugar donde estaban sentados. En efecto, la religiosa mujer, mientras tenía la cabeza apoyada en las manos, había derramado sobre la mesa tal río de lágrimas que trocaron en lluvia la serenidad del cielo. Y no tardó en seguir a la oración la inundación del agua, sino que de tal manera fueron simultáneas la oración y la copiosa lluvia, que cuando fue a levantar la cabeza de la mesa, se oyó el estallido del trueno, y lo mismo fue levantarla que caer al momento la lluvia. Entonces, viendo el hombre de Dios que en medio de tantos relámpagos y truenos y de aquella lluvia torrencial no le era posible regresar al monasterio, entristecido empezó a quejarse diciendo: «Que Dios Todopoderoso te perdone, hermana. ¿Qué es lo que has hecho?». A lo que ella respondió: «Te lo supliqué y no quisiste escucharme. Rogué a mi Señor y Él me ha oído. Ahora sal si puedes, déjame y regresa al monasterio». Pero no pudiendo salir fuera de la estancia, hubo de quedarse a la fuerza, ya que no había querido permanecer con ella de buena gana. Y así fue como pasaron toda la noche en vela, saciándose mutuamente con coloquios sobre la vida espiritual. Por eso te dije que quiso algo que no pudo alcanzar, porque si bien nos fijamos en el pensamiento del venerable varón, no hay duda que deseaba se mantuviera el cielo despejado como cuando había bajado del monasterio. Pero contra lo que deseaba se hizo el milagro, por el poder de Dios Todopoderoso y gracias al corazón de aquella santa mujer. Y no es de maravillar que en esta ocasión aquella mujer que deseaba ver a su hermano pudiese más que él, porque según la sentencia de San Juan, Dios es amor, y con razón pudo más la que amó más. Habla Pedro: «Ciertamente me gusta mucho lo que dices». Capítulo 34. ¿Cómo vio salir de su cuerpo el alma de su hermano? Habla Gregorio. Al día siguiente, la venerable mujer volvió a su morada, y el hombre de Dios
regresó también al monasterio. 3 días después, estando en su celda con los ojos levantados al cielo, vio el alma de su hermana que saliendo de su cuerpo penetraba en lo más alto del cielo en forma de paloma. Gozándose con ella de gloria tan grande, dio gracias a Dios Todopoderoso con himnos de alabanza y anunció su muerte a los monjes, a quienes envió enseguida para que trajeran su cuerpo al monasterio y lo depositaran en el sepulcro que había preparado para sí. De esta manera, ni la tumba pudo separar los cuerpos de aquellos cuyas almas habían estado siempre unidas en el Señor. Capítulo 35. Del mundo entero reunido ante sus ojos y del alma de Germán, obispo de Capua. En otra ocasión, Servando, diácono y abad del monasterio que Liberio, antiguo patricio, había fundado en la región de Campania, fue a visitar a Benito según su costumbre. Efectivamente, frecuentaba su monasterio y como él estaba también lleno de buena doctrina y de gracia celestial, se intercambiaban dulces palabras de vida y suspirando preguntaban ya el suave alimento de la patria celestial. Habiendo llegado la hora de entregarse al descanso, el venerable Benito subió a su celda situada en la parte superior de una torre, y el diácono Servando se quedó en la parte inferior. Una escalera comunicaba un piso con otro. Frente a la misma torre había una habitación amplia donde descansaban los discípulos de ambos. El hombre de Dios, Benito, mientras los monjes dormían aún, se anticipó a la hora de las vigilias nocturnas y se quedó de pie junto a la ventana orando a Dios Todopoderoso. De pronto, en aquella intempestiva hora nocturna, vio difundirse una luz desde lo alto, que ahuyentó las tinieblas de la noche. Aquella luz, en medio de la oscuridad, brillaba con tanto resplandor que su claridad superaba con creces a la luz del día. En esta visión se siguió algo en extremo maravilloso, ya que según él mismo contó luego, apareció ante sus ojos el mundo entero, como recogido en un rayo de sol. Y mientras el venerable abad fijaba sus pupilas en el resplandor de aquella luz tan brillante, vio cómo el alma de Germán, obispo de Capua, era llevada al cielo por los ángeles en una bola de fuego. Entonces, queriendo tener un testigo de tamaña maravilla, llamó al diácono Servando, repitiendo 2 o 3 veces su nombre a grandes voces. Asustado por aquel grito insólito en el hombre de Dios, subió y miró, pero no vio más que una pequeña centella de aquella luz. Y como Servando quedara atónito ante este prodigio tan grande, el hombre de Dios le contó detalladamente todo lo que había sucedido. Enseguida dio aviso al piadoso varón Teoprobo de la villa de Casino, para que aquella misma noche enviara un mensajero a la ciudad de Capua con el fin de informarse de cómo estaba el obispo Germán, e informándose minuciosamente, supo que su óbito había acaecido en el mismo instante en que el hombre de Dios había visto subir su alma al cielo. Voz de Pedro. Cosa sobremanera admirable y de todo punto inaudita. Pero eso que has dicho, de que ante sus ojos apareció el mundo entero, como recogido en un rayo de sol, no puedo imaginármelo, porque jamás he tenido semejante experiencia. Pues, ¿cómo es posible que el mundo entero pueda ser visto por un hombre? Habla Gregorio. Fíjate bien, Pedro, en lo que voy a decirte. Para el alma que ve al Creador, pequeña es toda criatura,
puesto que por poca que sea la luz que reciba del Creador, le parece exiguo todo lo creado. Porque la claridad de la contemplación interior amplifica la visión íntima del alma y tanto se dilata en Dios que se hace superior al mundo. Incluso el alma del vidente se levanta sobre sí, pues en la luz de Dios se eleva y se agranda interiormente. Y cuando así elevada mira lo que queda debajo de ella, entiende cuán pequeño es lo que antes, estando en sí, no podía comprender. El hombre de Dios, pues, contemplando el globo de fuego, vio también a los ángeles que subían al cielo, cosa que ciertamente no pudo ver sino en la luz de Dios. ¿Qué hay de extraño, pues, que viera el mundo reunido en su presencia el que, elevado por la luz del Espíritu, salió del mundo? Y al decir que el mundo quedó recogido ante sus ojos, no quiero decir que el cielo y la tierra redujeran su tamaño, sino que, dilatado y arrebatado en Dios el espíritu del vidente, pudo ver sin dificultad todo lo que estaba por debajo de Dios, pues a esta luz que brillaba ante sus ojos correspondía una luz interior en su alma, que arrebatando el espíritu del vidente en las cosas celestiales, le mostró cuán pequeñas son todas las cosas terrenas. Pedro: veo que me ha sido de gran utilidad el no haber entendido lo que dijiste antes, pues gracias a mi lentitud en comprender, tu explicación ha sido mucho más completa. Pero ahora que ya me has explicado estas cosas con tanta claridad, te ruego que vuelvas a tomar el hilo de la narración. Capítulo 36, que escribió una regla monástica. Habla Gregorio. Con gusto, Pedro, seguiría contándote cosas de este venerable abad, pero algunas las omitiré adrede, porque tengo prisa en contar los hechos de otros personajes. Con todo, no quiero que ignores que el hombre de Dios no solo resplandeció en el mundo por sus muchos milagros, sino que también brilló, y de una manera bastante luminosa, por su doctrina, pues escribió una regla para monjes, notable por su discreción y clara en su lenguaje. El que quiera conocer con más detalle su vida y costumbres, podrá encontrar en las ordenaciones de esta regla todo lo que enseñó con el ejemplo, pues el santo varón de ningún modo pudo enseñar otra cosa sino lo que había vivido. Capítulo 37. La profecía que de su muerte hizo a los monjes. En el mismo año que había de salir de esta vida, anunció el día de su santísima muerte a algunos de los monjes que vivían con él, y a otros que estaban lejos. A los que estaban presentes les recomendó que guardaran silencio de lo que habían oído, y a los ausentes les indicó la señal que les daría cuando su alma saliera del cuerpo. 6 días antes de su muerte, mandó abrir su sepultura. Pronto fue atacado por la fiebre y comenzó a fatigarse a causa de su violento ardor. Como la enfermedad se agravaba cada día más, al 6º día se hizo llevar por sus discípulos al oratorio, donde, confortado para la salida de este mundo, con la recepción del cuerpo y la sangre del Señor, y apoyando sus débiles miembros en las manos de sus discípulos, permaneció de pie con las manos levantadas al cielo y exhaló el último suspiro entre palabras de oración. En el mismo día, 2 de sus monjes, uno que vivía en el mismo monasterio y otro que estaba lejos de él,
tuvieron una misma e idéntica visión. Vieron, en efecto, un camino adornado de tapices y resplandecientes de innumerables lámparas que en dirección a oriente iba desde su monasterio al cielo. En la parte superior del camino, un hombre de aspecto venerable y lleno de luz les preguntó si sabían qué camino era el que estaban viendo. Al contestarle ellos que lo ignoraban, les dijo: «Este es el camino por el cual el amado del Señor, Benito, ha subido al cielo». Así pues, los presentes vieron la muerte del santo varón y los ausentes la conocieron por la señal que les había dado. Fue sepultado en el oratorio de San Juan Bautista, que él mismo había edificado sobre el destruido altar de Apolo. Y tanto aquí como en la cueva de Subiaco, donde antes había habitado, brilla hasta el día de hoy por los milagros, cuando lo merece la fe de quienes los piden. Capítulo 38. De una mujer loca curada en su cueva. No ha mucho ocurrió el hecho que voy a narrar. Una mujer loca, mientras tuvo enajenado el juicio, vagaba día y noche por montes y valles, bosques y campos, sin descansar en parte alguna, sino donde lo obligaba la fatiga. Un día, después de haber andado errante durante mucho tiempo, llegó a la cueva del bienaventurado Benito y quedóse allí dormida, ignorando empero dónde había entrado. Al día siguiente salió tan sana de juicio como si nunca hubiera sufrido desvarío alguno, y durante el resto de su vida conservó la salud que había recobrado. Habla Pedro. ¿Por qué vemos con frecuencia que sucede lo mismo con los santos mártires, que no hacen milagros donde están sus cuerpos sepultados o hay reliquias suyas, y en cambio obran prodigios mayores donde no están sepultados? Gregorio. No dudo, Pedro, que los santos mártires pueden obrar muchos prodigios allí donde yacen sus cuerpos, como de hecho así sucede. Y allí hacen innumerables milagros a los que los solicitan con recta intención. Pero porque las almas enfermizas pueden dudar de que los mártires estén presentes para escucharlas, donde saben que no están sus cuerpos, por eso es necesario que obren mayores milagros donde un alma débil puede dudar de su presencia. Pero la fe de aquellos que tienen el alma unida a Dios tiene tanto más mérito cuanto que saben que aunque no estén sus cuerpos, no por eso dejarán de ser escuchados. Por eso, la misma verdad, para acrecentar la fe de sus discípulos, les dijo: si yo no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Paráclito. Pero siendo así que el Espíritu Paráclito procede continuamente del Padre y del Hijo, ¿por qué dice el Hijo que debe retirarse para que venga el que no se aleja jamás de él? Pues porque los discípulos, viendo al Señor en la carne, tenían deseos de verlo siempre con los ojos corporales. Por eso les dijo con razón: si yo no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Paráclito. Como si dijera abiertamente: si no sustraigo mi cuerpo a vuestras miradas, no puedo mostraros lo que es el amor del Espíritu. Y si no dejáis de verme corporalmente, jamás aprenderéis a amarme espiritualmente. Pedro: me gusta tu explicación. Gregorio: debemos hacer ahora una pequeña pausa en nuestra conversación, pues si hemos de seguir narrando los milagros de otros santos, preciso será que, entre tanto, con el silencio reparemos nuestras fuerzas.
narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.